Sabor a Cuento es presentado por La Mama, sabor, tradición y calidad. La Mama. Frigorífico San Francisco, años entregándole la mejor calidad. El río Paraná, color café se va. El río Paraná, color café. Hola, este es el 9º programa de Sabor a Cuento. Estamos fuera de nuestro lugar habitual de grabación. Estamos en el Club de Pesca. Agradecemos a todo el Club de Pesca y al señor, a su presidente Jorge Hahn, que nos prestó el lugar. Así que bueno, vamos a empezar a cocinar en breve. Estamos con el señor Audelino Ledesma. Gracias por venir, don Audelino. Cuando estuve con usted, las historias que usted me contó, las pocas historias que me contó fueron muy lindas y realmente bienvenido a nuestro programa y gracias por venir. Gracias a su programa, muchas gracias, muy agradecido, ¿no? Bueno, el lugar la verdad que es un lugar muy lindo, se escuchan por ahí atrás los pajaritos cantando. El río, ¿le trae recuerdos del río? Por supuesto, me retrotrae en el tiempo, porque yo en mi juventud he flotado durante 10 años sobre este querido río Paraná. Ajá. Desde donde comienza navegablemente hasta donde termina navegablemente también. Sobre su curso inferior, medio y superior. Me contaba usted que nació en el Paraguay y vino de muy joven a Misiones. No tan joven. Sí, nací en Encarnación, en el departamento de Itapúa. Muy cerquita tenía mi casa del muelle de Encarnación. Ajá. Hoy puedo recordar con nostalgia que después de 52 años volví por primera vez a mi país, pues yo salí en una época muy difícil y ya no encontré mi casa ni mi negocio, ya está todo cambiado. Absorbido por el progreso, ya está seguramente bajo la, ¿cómo se dice?, la costanera o el río encima, ajá. Porque estaba muy cerquita del río Paraná. Claro. Y bueno, y anduve y me fui por 4 horas más o menos y después volví, no traje más muy lindos recuerdos porque muy lo que yo quería encontrar no encontró más nada. Qué feo eso, la verdad que por supuesto. Triste es, la verdad. Es triste, sí, pero bueno, pasan. Y usted vive en San Alberto actualmente, ¿no? Actualmente vivo en San Alberto, en un lugar denominado Franja Industrial San Alberto. Pasa la ruta 12 por ahí. Es ruta 12, muy cerquita de la casa Colpin y muy cerquita de la escuela 222 también. Yo estoy en el medio justo en ese lugar. De ese lugar, claro. Y usted, cuénteme un poco, tiene 3 hijos, ¿no? Yo lo conozco a uno de ellos, a Jaime, que le mando saludos a Jaime, un gran saludo. Y 2 más, ¿no? Sí, y otra que mi nena está en Posada y Jaime Gustavo también está en Posada. Mi hija se llama Rosana Elizabeth y el que está en Corrientes, con 4 hijos, 4 nietos, se llama Gerardo Octavio. Ah, mire, qué bien, ¿eh? Todos iniciaron sus estudios acá en el Colegio San Alberto Magno y todos llegaron a la universidad también. Qué bárbaro, ¿eh? Qué logro eso, ¿no? Y sí. Usted vive en esa casa que fuimos a visitarlo la semana pasada y donde vi un reloj muy lindo, natural. Ah, eso es una satisfacción mía también ese es un modelo copiado del Parlamento brasileño. Cuando mi hijo andaba estudiando me trajo el modelo y hace muchísimos años que yo todos los años cambio eso. Es un reloj solar de flores. De flores. Tiene sus explicaciones, tiene 10 metros de diámetro y tiene 4 indicaciones que representan los 4 vientos, las 4 estaciones y otros que también dicen en el modelo de la revista que yo tengo, que también
representa el trébol de las 4 hojas, algo así. Tiene su historia, su explicación. Y tiene una fuente de agua donde los pajaritos toman su... Vimos el otro día cuando fuimos con Rocío a visitarlo, vimos que estaban unos pajaritos ahí totalmente como si fueran en la casa de ellos. Es un lugar absolutamente natural. Yo tengo un parque, mi lugar se denomina como Parque Quinta. Parque Quinta. O Casa Quinta. Casi todas las casas que son ahí son de parques con... Generalmente todas las casas son Parque Quintas. Claro, Parque Quinta. Habemos pocas casas ahí. De los dos lados de la ruta conformamos 20, o sea, 10 de un lado y 10 de la otra parte de la calle. Y tenemos 26 farolas que iluminan como de día durante la noche. Ah, mire usted, qué bueno. No, está llamativo ese lugar, por ser colonia. Mire, bueno. Don Aurelino, yo acá, en esa plancha, la plancha que yo me la hice especialmente para cocinar, vamos a cocinar todo tipo de verduras a la parrilla. Pero por ahí a algunos no les gusta la verdura, hacemos un poquito de carne también. En este caso son unas entrañas, ¿sí? Así que mientras que seguimos charlando, yo iré cocinando, ¿le parece? No, muy bueno, me parece muy lindo todo. Y va contando las historias de su lugar. Como me contaba usted que, cuénteme la historia esa de cuando usted vino y se iba a ir a parar hacia el famoso hotel, o uno de los primeros hoteles que se llamaba El Suano, y no pudo parar ahí porque estaba lleno de gente y se encontró que tenía que ir a un lugar. ¿A dónde fue? Y bueno, ese es el motivo por el que yo fui ahí me indicaron que un poco más arriba por la ruta había un hotel y un negocio importante, que era de la... Cerca donde usted vive ahora. Sí, cerca de donde yo vivo ahí. Era la casa del señor Carlos Hillebrand, el creador de la cooperativa, de la primera cooperativa del país. Nació ahí esa cooperativa que yo mencioné. Qué bárbaro, ¿no? Y es importante, como yo dije, por ejemplo, que como factor de progreso y como histórico que es ese emprendimiento, me gusta recordar algo de eso. Sí, sí, por supuesto. Porque nos iniciamos a prestar servicio con 36 kilómetros de baja tensión. ¡Epa! Y 10 kilómetros de alta tensión. Así iniciamos a prestar el servicio con 115 socios. 115 socios. 115 socios. ¿Todo de la zona de ahí? No, desde Puerto Rico hasta... En Puerto Rico teníamos nuestro transformador, el primero que estaba ahí frente mismo a la usina. Ajá. Y después los otros 7 transformadores conformaban nuestra línea hasta Garuapé. Y hoy, ¿quién no tiene electrificación rural en toda la provincia, en todas las ciudades? Claro. Por eso yo quise rescatar ese recuerdo, como factor de progreso muy rápido. Permitió el desarrollo de esta comunidad acá. Y esa franja se llamaba Franja Industrial San Alberto porque estaba conformada por fábricas de ladrillos, carpinterías, ebanistería, de todo había ahí, almidoneras. Almidoneras. Voy a poner unas batatas. Perfecto. Porque esto es lo que más tarda. ¿Sí? Y esa cooperativa, después, ¿cuál fue el destino final de la cooperativa esa? Y después de muchos años, cuando la cooperativa nuestra local acá de electricidad, para conseguir unos créditos más importantes para la electrificación rural, se fusionó a esta cooperativa. Pero después de muchos años de prestar servicio, ya la parte importante había cumplido y así fue. Muchos no recuerdan muy bien de esto, pero la historia fue así. Qué bárbaro, ¿eh? Qué linda historia, ¿no? Es interesante, sí, porque fíjese que me habló usted del Hotel Suano. Y el Hotel Suano, en esa época yo era viajante de comercio. Viajante de comercio. Viajante de comercio. Y cuando había 4 o 5
viajantes, ya no había tanta capacidad para recibir a la gente ahí. Entonces, a mí me indicaron que allá en San Alberto, donde yo estoy, había un hotel y un comedor y en fin, para ómnibus y todo. Y ahí yo me inicié. Qué bárbaro. Y formé parte de las reuniones que hacían los directivos de ahí para la formación de esta cooperativa que yo me refiero, la de electrificación rural. Y así fui andando en ese tiempo ahí, hasta que un día, y las reuniones se hacían ahí con gente de una empresa que hoy no existe, pero en aquella época era una próspera empresa llamada Garumí. Garumí. Bueno, y los directivos de ahí eran los que hacían las reuniones con el entonces gobernador de la provincia, el doctor César Napoleón Heró. Y en una de esas, porque yo ya no paraba más en lo de eso, no paraba siempre ahí y se habitué ahí en los negocios, en la llegada para estar, y en día de mal tiempo quedábamos hasta 2 o 3 días, y ruta de tierra. Qué bárbaro. Vamos a ir a una pausa y continuamos enseguida. Color café se va el río Paraná. Superfruit. Cuando elegís los productos de nuestra verdulería, estás eligiendo llevar a tu familia calidad y frescura garantizada. Superfruit, Avenida San Martín, 2041. La cocina, el lavadero, el comedor, el living o cualquier lugar de la casa se hace más cómodo, estético y funcional en Distribuidora Alejandro. Todo lo que necesitas, todo lo que querés, todo lo que soñás. En Distribuidora Alejandro, al mejor precio. El río Paraná, color café se va. El río Paraná, color café se va. Bueno, continuamos entonces cocinando, charlando, y bueno, a mí me gustaría ir metiéndonos de a poquito en el tema del río. Usted me contaba que durante tantos 10 años usted pasó con un barco por acá, con 3 barcos distintos, me dijo, ¿no? ¿Cómo se llamaban los barcos? Mi primer barco fue buque motor Canarias. Ese se hundió en un incendio ahí frente a Puerto Esperanza. Después el vapor San José, que era un barco de lujo en su época, y finalmente mi querido Vapor Bell, en donde culminé mi carrera como comisario a bordo después de 10 años más o menos de andar por este río. Cuando se hundió ese barco Canarias, ¿usted estaba ahí? Estaba adentro, sí. ¿Qué pasó? Cuéntenos un poquito, ¿qué pasó? Y ahí el buque motor Canarias llevaba acoplado un remolcador grande. Una jaula tremenda donde iban varios animales, como 50 cabezas de burros que eran para los obrajes. Ajá. Y cuando se hundió el barco, salimos como pudimos frente a la gendarmería ahí de Esperanza, nos socorrieron ahí, pero los animales fueron flotando todo al río, ahí no sé qué destino habrán tenido después. ¿Y cuál fue el motivo de que empezó el incendio? ¿Los motores? El motivo del incendio fue dentro de la sala de máquinas, donde en el fondo es puro residuo de combustible, todas esas cosas así. Ajá. Y bueno, y se produjo el incendio, no se pudo dominar y tuvimos que salir todo, y había como 80 pasajeros también. Pero qué bárbaro. Salimos todos como pudimos, así algunos en ropas menores, lo que sea, como se pudo. Después fuimos socorridos por gendarmería ahí eso fue en la década del 50. Qué bárbaro. Después en el vapor San José, después en el vapor Bell. Con el vapor Bell hacíamos cargas de cargueros. Traíamos hierba de Brasil y rollos de pino para posadas. ¿Y los barcos salían, el barco cada vez que iba, salía de dónde y iba hasta dónde? Y depende, navegábamos desde cerca de Buenos Aires, desde Campana hacia arriba, y después para ir al Brasil y para sacar los productos de los puertos,
en distintos... Cerca de Campana, allá en Buenos Aires. Sí, y desde ahí, pero más frecuentemente hacíamos desde Corrientes a estos lados. Y después desde Posada hacia arriba por el Brasil, hasta Puerto Méndez Laranjeira, era el último puerto navegable. Pues ahí, esa parte es linda, Puerto Méndez Laranjeira se llama. Puerto Méndez Laranjeira, ahí se subía en más o menos 1 kilómetro, estaban 2 depósitos ahí arriba en el barranco, una zorra que bajaba, otro que subía, y para hacer los despachos consulares y los manifiestos de carga, se tenía que ir a 60 kilómetros en un trencito para tomar la parte superior del río Paraná. ¿Y ese trencito también llevaban las cargas que traían en el barco? No. Yo en particular me iba ahí con los papeles nada más para llegar hasta la aduana, porque la aduana estaba en la parte superior de este río, impedido por los famosos 7 quejas que le dicen. Ah, los saltos. Los saltos, 7 quejas, pero ese no eran 7 quejas, eran 14 saltos lo que había ahí. Ahí en una oportunidad una delegación japonesa con más de 30 personas se soltó el puente y fueron todos abajo en el... Qué bárbaro. Eso tengo también. ¿Y ese barco cuando iba navegando, con toda la carga esa, generalmente qué llevaba, qué carga llevaba, de qué llevaban? Y en aquel entonces los medios de transporte eran los barcos, porque las rutas no funcionaban los camiones en aquella época. Todo barco. Todo barco. Nosotros madera, alimentos. Alimentos, transporte de personas que iban para los obrajes. Transporte de personas, qué bárbaro. Después un montón de elementos para trabajo, transportes de elementos para los obrajes. Claro. Y de vuelta, de regreso, traíamos de Brasil para la Argentina hierba y rollos de pino. Los pinos bajábamos en un establecimiento de terciada que había ahí de madera terciada que había en el puerto Keller. Hoy no existe eso ya, eso era la laguna San José, hoy está todo cubierto por la costanera. La laguna San José en Posadas. ¿Cómo? ¿En Posadas? En Posadas, sí. Claro. Y así era la cosa allá. Pero y cuando, desde que usted salía de Campana, diríamos. No, salíamos de cualquier lugar. Nuestro lugar firme era Posada o Encarnación o... Pero supongamos un viaje de Encarnación hasta el último destino allá donde... Sí, no, en ese trayecto cubríamos, por ejemplo, zona de Argentina y Brasil. ¿Y cuántos días duraba ese viaje? Y depende, a veces 8 días, a veces 15 días, depende del tiempo y según como sea la... ¿Y dónde se iban abasteciendo ustedes de combustible, de comida? Y combustible llevábamos ya lo suficiente en tambores y los 2 buques que mencioné, el San José y el Bel, eran a vapor con leña. Y eso nos abastecíamos por los caminos. A vapor con leña. Mucha leña. Eso era tiempo muy increíble cómo se pasaba en aquel tiempo. Pero qué bárbaro, qué historia, ¿eh? ¿Y alguna historia que recuerde así que fue significante mientras viajaban? Y fueron los accidentes que nunca faltan. A veces una tocada de piedra por ahí o a veces, como en el caso que yo mencioné, el incendio. Claro, pues no se trabajaba, no se manejaba, no se navegaba con instrumentos en esa época, ¿no? Con instrumentales no. Nosotros, como se decía en aquel entonces, amuque. Acá nomás cerquita, acá, creo que un poco más abajo, acá frente a la prefectura, un poquito más abajo, hay un beril de piedra que era el enemigo de los capitanes de a bordo. El enemigo de los capitanes a bordo. Sí, porque de acuerdo a la postura del río, era un peligro permanente para los barcos. Entonces, al pasar para ese lugar, como no se navegaba por instrumentos, el sondaje del río se hacía, como se dice, se sondaba el río con un instrumento muy rutinario, con una plomada con una cuerda que marcaban los pies.
¡Qué bárbaro! Y ahí a veces el marinero le decía al capitán, atento porque estamos a 10 pies. Y por ahí decía, estamos a 9 o a 8 y bajando. Entonces ya se ponía con mucho cuidado para que los cascos no toquen Claro. las piedras. Claro. Y este beril de piedra que se llama, que está acá cerca que viene del otro lado del río, del lado del Paraguay, viene hasta este lado. Ajá. Es un beril de piedra que se denomina, los capitanes, los vaqueanos decían así, y es como una estructura hecha por el hombre, como una muralla está ahí bajo el agua. Y según la postura del río, eso está con mucho peligro para la navegación. Voy a poner la carnecita. Ah, qué bueno, qué bueno. Sergio, acá cerca de donde está el ajo, para que vaya tomando el gustito del ajo. Y porque seguramente algunos, sobre todo hombres, van a decir, no tiene nada de carne eso, no tiene gracia, es aburrido. No, Cuando me sumo yo también, porque me gusta la verdura, pero la carne también. Y por supuesto a mí me gustan las dos cosas. ¿No es cierto? Sí. La mezcla de las dos. Sí. No quiero olvidar de referirme a eso que le estaba contando. Sí, por favor. De cómo era, por ejemplo, la formación de esta primera cooperativa de electrificación rural, que se inauguró ahí en Garuapé porque nuestro espacio físico no era suficiente el lugar. Ajá. Y se inauguró ahí en un estadio de fútbol, sin cerco perimetral ni nada, era bordeado de árboles. Ahí en una tarde se hizo la inauguración. La inauguración de la cooperativa. De la cooperativa. Y el gobernador Ero levantó la palanca ahí en la ventanilla de estafeta de correo, así se llamaba en aquel entonces, ahí en Garuapé. Pero eso fue porque nuestro espacio ahí en San Alberto no daba lugar para la inauguración. Y se hizo allá. Y fue en el 3 de diciembre de 1961. Después recorrimos las calles ahí en la inauguración. Estuvo Oki Aleman con nosotros en esa, con su esposa. Saluda a Oki también. Bueno, y yo también le mando saludos a él. Bueno, saludos de los dos. Y fue un recuerdo muy lindo, porque... claro, porque se fue de esa forma, cada persona de aquella época fue poniendo su granito de arena para ir formando la cooperativa, los clubes, las escuelas. Y así fue, y como le comenté, iniciamos el servicio a prestar servicio con 36 kilómetros de baja tensión y 10 kilómetros en alta tensión, con 7 transformadores. Qué bárbaro. Y tuvimos también, por supuesto, momentos no tan gratos para recordar, porque en una sola fecha perdimos 7 transformadores en un solo día. ¡Qué bárbaro! Eso obligó a que yo fuera a Buenos Aires y de paso conocí el establecimiento de la General Electric, de donde compramos otra vez los 7 transformadores. Me están pidiendo un corte, bueno. Y acuérdese que, para no olvidarnos, que quedamos en la parte de los transformadores, que está interesante. Bueno. Gracias. Minimercado Leal, un paseo de compras donde la economía rinde más. Carnes de primera, frutería y verdulería, limpieza y cosmética, vinos de primera marca, pescados y mucho más para que realmente rinda su dinero. En sus 2 direcciones, Avenida 9 de Julio frente a la Plaza del Niño y en Avenida San Martín, casi Liniers. Minimercado Leal. Un lugar reconocido por la buena atención, comodidad y principalmente por la buena comida. Churrasquería Matías, ambiente climatizado, eventos especiales. Los esperamos todos los mediodías en Ruta 12, kilómetro 1471, Puerto Rico. Churrasquería Matías, 32 años junto a usted. Me había contado que se tuvo que ir a Buenos Aires a buscar los transformadores porque se quemaron 7, me dijo. Sí, en un solo día, y por falta de control sobrepasó la carga y fundió todo. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, y mediante eso conocí también los laboratorios de la General Electric en Buenos Aires. Ajá. A veces iba para pagar deudas o para comprar materiales. Qué bárbaro. No, aquella época no fue muy fácil también, pero sí, se llegó al objetivo de brindar un buen servicio durante todo el tiempo.
Y, ¿Cuántos años tiene usted, don Aurelino? y en este voy transitando más cerca, ya estoy del 89, 88 tengo cumplido. 88. 88. Qué bárbaro, ¿eh? Y me mantengo, no sé si guapo, pero yo trabajo todo el día, no vivo de lo que hago. Pero, Y lo conoció al intendente Suárez, ¿no es cierto? sí, con él tuve la oportunidad de, cuando yo ya estaba como gerente en la agencia YPF, para ocupar ese cargo también tuve que hacer previo curso en resistencia, porque como la distribución de combustible es de una empresa del Estado, concesionada a particulares, Ajá. y se tenía que tener cierto conocimiento de algún secreto de Estado, ahí por eso no era muy fácil manejar así nomás y tenía, y bueno, y en ese tiempo mi compañero de viaje para hacer yo esos cursos en resistencia, ¿Sí? me acompañaba acá un contador público que en su época también fue ministro de Economía de la provincia, el señor Ernesto Seidel. Seidel. Qué bárbaro. Y hace poco me contó que se fue a un cumpleaños en Posadas, que le hicieron a una persona y que tuvo que pasear en el catamarán. Y cuénteme qué pasó ahí en el catamarán. Ese es un momento muy grato para mí, porque fui para festejar los 8 años de mi nieto Mariano Joaquín, y ya navegando más o menos 1 hora, Ajá. el capitán me convoca ahí en el puente de mando para que yo suba, que quería conversar conmigo. Ajá. Y cuando ¿Usted no sabía de qué se trataba? No, yo no sabía, por supuesto, porque yo no lo conozco a él ni él a mí. Pero previo embarque en el barco, yo estuve hablando con un oficial de la Marina ahí y le comenté que este hecho de subir en el barco después de 52 años, le digo, me trae muchos recuerdos. Ajá. Y le comenté mi experiencia sobre el río. Pues yo practiqué 5 años también con los capitanes, con los prácticos, cómo era el río, la profundidad, todas esas cosas así, pero no era porque era mi carrera eso. Y entonces se ve que él le comentó que aquí hay un pasajero que conoce del río, algo así. Y cuando yo me presento ahí, me sorprendió la tarjeta que me mandó en plena navegación ahí. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces me presento, le digo, me llamo fulano, vengo de Puerto Rico y vengo a su llamado. Me dice, no necesita decirme muchas cosas, yo ya tengo la referencia suya. Y saca la gorra y me pone por la cabeza, ahí tiene el barco. No. Y yo le agradecí mucho la gentileza porque ¿quién soy yo Qué para emoción, ¿no? un capitán, mi querido capitán Marcelo Acuña? Es el que le invitó a que maneje el Me barco. dijo, ahí tiene el timón, ahí tiene la cabilla. Y yo agarro hasta con timidez porque no sabía si era en broma o en serio. Y en el primer viaje manejé más o menos media hora. Y en el segundo viaje ya fuimos hasta San Ignacio. Ah, la pucha. Pero no manejé yo todo el tiempo, sino que él me permitió que yo manejara por un rato el barco. Pero qué bárbaro, Y ¿no? ahora próximamente tengo que ir otra vez, ya tengo la invitación de vuelta. Qué lindo homenaje ese. No, yo le agradezco infinitamente y por la distinción que me hizo, y ahí de recuerdo tengo ahí una foto que él mismo me mandó de la... Bueno, vamos a hacer una mini pausa y terminamos el programa enseguida, va presentando la comida y con un poco más de charla con el señor Ledesma. Gracias. Alida va de verano, la correntada de la... Sleep don't visit, so I choke
cold sun, and the days blur into one in the backs of my eyes, on the things I've never done. Alida va de verano, la correntada. Don Aurelino, voy a mostrarle a los que nos están mirando qué fue lo que hice y seguimos charlando, ¿le parece? Bueno, Así que bueno, Sergio y a la gente que nos está mirando, hicimos, en este caso son zapallitos de tronco, berenjenas, cebollas, morrones, tomate, batata, manzanas, para que le guste algo dulce, todo a la plancha. Después hicimos entrañitas, más tomates, más zucchini y esta verdura que acá la conocen como el cunatú, me parece que la conocen acá. Así que todo esto a la plancha, sal, un chorrito de aceite de oliva o aceite común. Así que bueno, contador Aurelino, contador le voy a llamar porque me gustó, nunca me contó recién hace un ratito, la verdad que lo felicito. ¿Con qué le gustaría terminar el programa? ¿Con qué le gustaría cerrar el programa? primero agradecerle a Mariano, a usted. Pero bueno, gracias. Por la invitación. Y no puedo dejar pasar sin expresar mi profundo agradecimiento a esta comunidad, a toda la gente, mis vecinos, a las autoridades, porque siempre he disfrutado de mi tiempo y de mi espacio en paz y libertad en esta querida República Argentina. Desde el día que pisé este suelo argentino me sentí feliz y seguro de estar. Cumplo 54 años exacto de estar en esta comunidad. Desde el 16 de julio de 1960 que pisé suelo argentino, en ese mismo año yo ya estuve acá, fue a mediados de la década del 60. Y desde el 61 ya empecé a ejercer actividades por acá. Usted, bueno, muchas gracias por su palabra y la verdad que hay que agradecer siempre que haya gente en este mundo que poquito o mucho, pero que haga algo y que vaya dejando. Y para ir así cerrando con el lugar, porque la verdad que el lugar es hermoso, lo que es el club de pesca está tan bien cuidado. Yo pasé ayer por acá y era un montón de gente y ahora está todo impecable y limpio como tiene que ser, ¿no? Usted era pescador también, ¿no? Por supuesto, yo pescaba también, pero en la época que yo pescaba se sacaban dorados. Con las manos se sacaban dorados. Con las manos subían en el barco, así, flotando por ahí, se encontraban manadas, como se decían. Cardúmenes. Cardúmenes, y saltaban en los barcos. En Brasil nosotros desde el barco poníamos los anzuelos así, y seguro que amanecía 4 o 5 manguruyú, como la persona es grande, sin pescarlo, dejarlo ahí nomás y amanecían prendidos ahí. Así fue. Pero qué linda historia, ¿eh? Bueno, ojalá que a la gente le haya gustado la historia que contó el señor Ledesma y que, bueno, los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. No, le agradezco infinitamente y a esta gente que me están atendiendo ahora también. Bueno, y un saludo a la audiencia también que mira siempre, ¿no? Perfectamente, toda su amable audiencia, que mucha gente estará mirando este programa. Sí, sí. Yo siempre veo también, así que a su audiencia predilecta. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos en el próximo programa. Igualmente, muchas gracias. Sabor a Cuento es presentado por La Mama, sabor, tradición y calidad. La Mama, Frigorífico San Francisco, años entregándole la mejor calidad. El río Paraná, color café.
barriga de